Shabbat Shalom, vamos con la parashá de esta semana, la parashá Bo, que significa entra. Parashá comienza diciendo, Bo le paró, entra a la presencia de Faraón. Al hacer el resumen de esta parashá, nos damos cuenta que el Eterno envía las tres últimas plagas sobre Egipto, que fueron la langosta, que destruye todo lo que había quedado, la oscuridad, que era una oscuridad diferente, era densa, y nadie podía moverse ni ver nada. Finalmente, la muerte de los primogénitos, donde el Eterno demuestra el dominio, que Él tiene dominio sobre la muerte. Así que vemos todo esto, y ahí comienza entonces la redención. Y ahí el Eterno da las primeras mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que da? Bueno, que el mes de Abid o Nisan será el primer mes para los hijos de Israel. Instituye la primera fiesta, que es la de Pesa. Y vemos entonces que este fue el momento que los hijos de Israel finalmente se prepararon para salir de la esclavitud de Egipto. Ahí comenzó su libertad a la esclavitud física. Sin embargo, los hijos de Israel todavía tenían una esclavitud que dominaron, y era la esclavitud mental, la cual permitió que los hijos de Israel pasaran 40 años en el desierto. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, y el permiso de todos ustedes, comencemos. Los sabios siempre nos hablan de los enemigos que el hombre tiene, como la falta de fe, el miedo, pero definitivamente la esclavitud mental, ¿no?, te anestesia de poder conocer al Eterno. Y nosotros tenemos que conocer al Eterno. Si no conocemos al Eterno, entonces no podremos seguir hacia adelante en este mundo. Y esta esclavitud mental está reflejada en las tres últimas plagas, que representan las tres facultades intelectuales, que son la inteligencia del hombre, la sabiduría y el conocimiento. La langosta representa el entendimiento, la oscuridad, la sabiduría, y la plaga de los primogénitos, el dat, el conocimiento. Estas tres sefirot corresponden también a tres órganos, que son el cerebro, el corazón y el hígado. Y cuando vemos esto, ¿verdad?, vemos que la palabra cerebro se dice en hebreo mo'a, que por cierto su raíz de gematría es 48. La otra es lep, corazón, que tiene 32, valor numérico.
Y después está Kevet, que es hígado, que representa 26. Total, números de número de las plagas, 106. Y podemos ver entonces que hay una conexión entre las plagas y la palabra, las palabras Moed, Leb y Kevet. Hay una cosa interesante. ¿Por qué? Porque la palabra Aleph de Bob se representa a la Arbet, que es la langosta. Porque la langosta, cuando se forma en una plaga, el tamaño de su cerebro aumenta. La otra es la letra Bet, ¿no? Cuyo valor numérico es 2 y se refiere a las otras dos plagas, la de la oscuridad y de la muerte en los primogénitos. Así como podemos ver entonces que la oscuridad se refiere al corazón, ya que el corazón de Faraón estaba oscurecido, estaba obstinado, como dice en Éxodo 10:1. La muerte de los primogénitos representaba al hígado, ya que Kevet pertenece a la misma raíz de Kabot, que es la gloria, y esto significa que los hijos son la gloria de los padres. Como podemos ver entonces, ¿verdad? Las tres representan Men, que representa el Moab, ¿no? Que es el cerebro. La Lamed, que representa la letra Lamed, que significa Led, corazón. Y finalmente vemos que la Kaf es la palabra Kevet, que viene de Kabot. Y Men, Lamed y Kaf obtenemos la palabra Melech, que significa rey. Y esto es importantísimo, porque cuando tú controlas tu cerebro, tus emociones por el corazón y tu cuerpo por medio del hígado, tú puedes reinar en tu vida. Y salir ¿de dónde? De la esclavitud mental, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando sobre todas estas cosas, señores. Las plagas, ¿verdad?, demostraron algo muy importante, que Hashem creó todas las cosas, que también tiene el dominio sobre cada una de las criaturas del universo y por supuesto de todo lo que hay aquí en la tierra. Hashem domina sobre las leyes naturales, señores. Muy importante. Dios se comunica también con la humanidad. Vemos aquí que Dios se comunica. Finalmente, las 10 plagas nos estaban hablando de la unicidad de Hashem, que es único. Así que esta parashá Bo nos enseña cómo Hashem interviene y se mueve como en su participación en el día a día y en la vida de cada persona. El hombre tiene la potestad y el libre albedrío de decidir cómo, cuándo y dónde y cuál camino elegir en la vida. Y déjeme decirle que Hashem, cuando tú tomas una decisión, sea buena o mala, él te va a apoyar. Y esto se conoce como libre elección o libertad de elección. ¿Por qué? Porque Hashem no hizo a los humanos como robots. Y
les puso una característica: libertad de elección. Por lo tanto, en otras palabras, podemos decir que tenemos la libertad de obedecer o de no obedecer. Entendamos que la libre elección o la libertad de elección es un regalo de Hashem. Por lo tanto, Él exige que nosotros, con responsabilidad, a la hora de tomar una decisión personal, tomemos las decisiones correctas. Sin embargo, te ha dejado la libertad de escoger entre el bien y el mal. Por eso es que existe la posibilidad que nosotros elijamos el mal. La libertad de elección, o lo que se conoce también como el libre albedrío, significa que tú puedes elegir la posibilidad del mal. Que existe la posibilidad de que te equivoques. Y que existe la posibilidad incluso de usar el regalo de la libertad de escogencia para hacernos daño para nuestro propio mal. Sin embargo, a pesar de esos riesgos de elegir mal, el Eterno decidió entregárnoslos. ¿Por qué? Porque de otra manera no serías humano, sino máquina. Él no hizo robots, hizo humanos que pudieran equivocarse. Y lo más importante, lo que Hashem tiene con el libre albedrío, que Él lo que quiere es que tú tomes las decisiones por ti propio y que tú puedas hacer de unir los cielos con la tierra, con este cuerpo aquí. Que puedes unir tu Neshama y tu Nefesh y que ellos sean un Ejad. Sabemos que en el caso de Moshe Rabbeinu, él eligió hacer lo bueno y ponerse al servicio de Hashem, mientras que Faraón decidió hacer lo opuesto, lo malo, y rechaza al Dios de Israel. El hombre, señores, esto tiene que usted tenerlo en claro, es quien da el inicio a cualquier acción que él decide, y no es Hashem, porque Hashem respeta la voluntad de cada ser. Lo hizo de esa manera. Una vez que el hombre da el primer paso, Hashem entra en escena. No por la palabra, sino por la acción o la decisión que ha realizado un hombre. Bien sea hacia la luz o bien sea para la oscuridad. Cualquiera de los dos casos, Hashem va a estar contigo. Cuando Faraón se opone a la voluntad de Hashem, ahí se acaba el libre albedrío y entra el juicio divino. El libre albedrío en el judaísmo, los sabios lo han dicho que el libre albedrío es la capacidad de elegir entre diferentes acciones, palabras o pensamientos, no debido a la influencia externa de la naturaleza interna o de cualquier tipo de preferencia personal. Es una elección equilibrada entre el bien y el mal. Señores, el libre albedrío es para un propósito de vida. En Devarim 30:19 nos damos cuenta que el Eterno nos dice: hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te ha dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y aquí viene algo que tenemos que resaltar. Dice: eliges pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Claramente el Eterno te pone las dos. Incluso te da
recomendaciones. Depende de ti tomar esa decisión. Este versículo nos da que la elección de hacer una u otra cosa está claramente en nuestras manos. Nosotros damos inicio a cualquier acción. Y es quien decide, somos nosotros, y no el Eterno. ¿Por qué? Porque Hashem respeta la voluntad de cada ser humano. El Rambán dice, no piensen lo que dicen los necios de las naciones, que también la mayoría de los indoctos de Israel, que el santo bendito es, decreta desde el principio de su creación si el hombre va a ser justo o malvado. Señores, no es así. Los sabios dicen que no es así. No hay nadie que se le obligue, que te imponga a lo que arrastre hacia cualquier de estos dos caminos, sino él mismo, por su propia decisión, se inclina al camino que desee. Por lo tanto, señores, el hombre peca por su propia decisión o recibe bendiciones por su propia bendición. Y el problema cuando pecamos por pecado es precisamente usando nuestro libre albedrío. Pero mira lo que dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, mira, sí, los malos deseos, las malas acciones que están dentro de tu estas concupiscencias es atraído y se decide. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Por lo tanto, cuando te equivocas es por tu yacer hará que te domina. Y cuando tú cumples la voluntad del Eterno, entonces tu yacer top, ¿sí? Tu inclinación al bien, trabaja correctamente. Pero la decisión está en ti. Se puede decir que tú decides. Es como si, miren, es como si tú tuvieras un jarrón de porcelana caro y fino. Te pregunto, ¿qué pasa si tú tienes en tu mano ese jarrón y por tu propia voluntad lo sueltas? ¿Qué pasaría? Obviamente que se caerá al suelo y se romperá. Así que suelto el jarrón, entonces se cae al suelo y se rompe. Pero déjeme decirle que fue tu decisión, nadie te obligó, generalmente. El libre albedrío está a tomar la decisión de no tirar el jarrón porque se rompe. Y eso es tomar decisiones con ética. Libre albedrío significa tomar decisiones con ética. El hombre con Adán fue la primera criatura que daba decisiones, tomaba decisiones basadas en ética. De alguna manera existía un hombre sin ética. Cuando tú te opones a la voluntad de Dios, ahí se cabe el libre albedrío y viene el juicio divino. La reflexión de esto, señores, tenemos la libertad de decidir, de elegir. Tenemos entonces la libertad de decidir éticamente. Somos los responsables de las consecuencias. Nosotros somos responsables de las consecuencias. Y hay un aspecto muy importante. Una ley de Hashem. Dios recompensa a los que hacen su voluntad y los ayuda a perfeccionarse en su mundo. Pero castiga a los de desobediencia y a los que destruyen la palabra de Hashem.
elección está claramente en nuestras manos. ¿Por qué? Porque Él te dice, elige la vida. Ahora, hay claves para tomar decisiones correctas. Y una es que la decisión oscila entre sufrir la voluntad de Dios y la satisfacción de nuestros deseos terrenales. ¿Por qué? Porque está lo bueno y lo malo. Y entre la decisión entre hacer lo bueno y hacer lo malo, y que tú hagas el bien, de alguna manera ahí tú estás usando tu libre albedrío espiritual. No la de la libre elección que por gustos. No. Este es mucho más profundo. Libre albedrío tiene que ver específicamente con qué, con decisiones donde la ética está envuelta. Así que debemos usar entonces el bien, que es el regalo de Hashem, de la libre elección. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Ahora, tenemos que entender que la libertad plena es cuando nosotros decidimos a escoger la vida. Y ¿qué significa eso? Seguir los mandamientos de la Torá. Y cuando los usas tu libre albedrío, genuino y verdadero. Y encontrarás entonces unirte al único Dios verdadero, que es Adonai. Unirte a Él, conocerlo a Él y servirlo a Él. Esto es muy importante cuando hacemos su voluntad. Ahora hay algo que tengo que decirle y que pasó con el pueblo de Israel. Que no permita que salgas de la esclavitud mental. Aquí hay algo que tenemos que entender. Que es cuando tú renuncias al conocimiento. Y especialmente cuando renuncias a conocer a Hashem. Ahora, cuando en Éxodo 20, cuando el Eterno le entrega los 10 mandamientos, en Éxodo 22 dice, yo soy Hashem, vuestro Elohim, que os he sacado de la tierra de Egipto. Miren lo importante que es eso. Hace revés. De las clases de esclavitud no tendrás, y después le dice el segundo mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. Dice el Midrash que cuando ellos escucharon los 2 primeros mandamientos, los israelitas renunciaron a esa relación directa de escuchar la voz de Hashem. Y clamaron a Moshe, habla tú con nosotros para que nosotros podamos comprender, pero que Hashem no hable directamente con nosotros. Esto, es decir, el tener el privilegio de poder hablar con Dios, de escuchar a Dios, hizo que entonces renunciaran al conocimiento de Hashem. Y ahí entonces la persona se vuelve un esclavo mental, porque ahí les entregaron a otro ser humano como ellos el poder de ser el único intermediario. Porque no hay intermediario entre tú y Hashem. Renunciaron al conocimiento de la palabra, porque precisamente los otros mandamientos los escucharon por medio de Moshe y renunciaron a la libertad de pensamiento. Renunciaron a ser responsables de sus propias vidas espiritual y material para ponerlas en manos de otros.
y votaron por la esclavitud mental. Lo peor de todo esto es que aún nosotros, hoy en día, en este momento, seguimos cayendo en esta esclavitud. Preferimos buscar intermediarios que nos enseñen la Torá, que estudien por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto que en todas las religiones, el pastor, el rabino, el reverendo, el sacerdote, los maestros, son los intermediarios de muchas personas. Le preguntan primero a esos intermediarios: pastor, ¿qué cree usted? ¿Agarro este trabajo o agarro este otro trabajo? Y señores, eso no está correcto. Porque tú tienes la capacidad dada por Hashem de comunicarte con él directamente. Tienes una línea directa. Tienes wifi directo y de alta velocidad. Por lo tanto, no hagas como el pueblo de Israel en el desierto, porque entonces estarás en esclavitud mental. Fíjense que lo que pasó. Moshe se va a recibir, a buscar las tablas. Y como se tardó, ¿qué pasó? Como el líder, sí, el intermediario, según sus cálculos, se estaba tardando mucho. ¿Qué pasó? Buscaron a otro intermediario que era el becerro de oro. Así que nosotros tenemos eso, señor, hoy en día. Aún tenemos un becerro de oro frente a nosotros, que puede ser el dinero, que puede ser tu trabajo, que puede ser tu salud, que puede ser tu familia, tu esposa, tus hijos. Pueden ser esos becerros de oro que no permiten que tú te comuniques directamente con el único Dios verdadero. Renunciamos, señores. Cuando tú haces eso, renuncia a tu buen juicio y a tu buen tino para tener una relación con el Eterno. Renuncias a eso, buscando las opiniones de las otras personas. Prefieres estar bien, hallar, ¿verdad?, el favor, que la gente te acepte, que te acepte el Eterno. Y pensamos que somos pensadores libres. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú te acostumbras a que otro guíe tu vida, lamentablemente, es decir, repetimos sus pensamientos, sus análisis, la idea de otra persona y no las tuyas. Y lo peor es que lo hacemos en política, en religión, en arte, en las redes sociales, cuando hablamos lashon hará o calumnia, o cuando vemos un escrito en el periódico. Esa es la realidad. No piensas por ti mismo. Y tú tienes la capacidad, tienes la biná, tienes la jokmá, y tienes el data, el conocimiento, para presentarte delante de Hashem
y hablar directamente con Él. Sí. Lamentablemente resignamos nuestras responsabilidades para que otros tomen decisiones por ti. Y lo peor es que entonces la gente hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Es decir, agarramos y no queremos tener conciencia de la verdad. Y al final nos gusta que una persona, tener a alguien, una persona que sea nuestro intermediario. ¿Por qué? Porque eso te tranquiliza momentáneamente, pero al final es camino de muerte. Mire, el precio a esa renuncia de libertad a Hashem es muy alto. Es muy alto. Ahora, a pesar de todo esto, de que nosotros nos negamos a todo esto, de estudiar la Torá, mucha gente no quiere estudiar Torá. Quiere escuchar que otro le dé las ideas de la Torá. Entonces, pese a ese quiebre que tenemos, Hashem es tan misericordioso que Él insiste, ¿eh?, que nosotros nos hagamos cargo de nuestra mente y de nuestra libertad. Y por ello insiste, que aunque renunciemos al contacto directo, su idea, lo que realmente Él quiere es que nos mantengamos en comunión con Él. Por lo tanto, tenemos que ser libres de espíritu y de pensamiento. Y para esto, el Eterno, que es tan bueno, desde esta parashá nos enseña prepararnos para Pesa, que viene la redención, la fuerza de la redención. Tenemos 3 meses de preparación. Y así como nos preparamos para la fiesta de Pesa, de limpiar nuestras casas, de buscar las provisiones, de todo lo que se hace, nosotros tenemos entonces que comenzar a ver cómo está nuestra libertad mental. ¿Por qué? Porque hay un exilio físico, que salimos de Egipto, pero nuestra mente sigue en Egipto. Y tenemos que salir de ese exilio espiritual. Pero para eso tenemos que conocer a Hashem. En 1 de Juan 2:3 dice: ¿cómo podemos saber que conocemos a Hashem? Cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Usted quiere conocer a Hashem? Entonces, obedezca los mandamientos. Obviamente que para obedecer los mandamientos, tienes que estudiar los mandamientos. Tienes que estudiar la Torá. Y cuando tú estudias la Torá, sabes entonces cuál es la voluntad del Eterno. Y obedecemos sus mandamientos y ahí los empezamos a conocer. Mira lo que dice aquí. Si alguno dice, yo conozco a Hashem, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. En cambio, el amor a Hashem demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así que cada vez que tú
obedece los mandamientos, es amar a Hashem. Amar a Hashem es hacer los mandamientos. Así que estamos seguros que estamos unidos a Hashem. El que afirme que está unido a Hashem debe vivir como Mashiach vivió. ¿Y qué dice Yeshua? Que él no vino a romper con la ley. Él dice que ha venido a guardar la Torá. Es decir, él ha venido a obedecer los mandamientos. Y tú tienes que hacer lo mismo, obedecer los mandamientos. Señores, cada judío o cada converso sincero experimenta un derramamiento del Ruach HaKodesh cuando nunca antes ha ocurrido en Israel. El Eterno derramará agua limpia y nosotros seremos el pueblo y seremos limpiados de toda inmundicia y recibiremos la circuncisión del corazón para amar al Eterno, que es nuestro Dios, con todas nuestras almas, con todas nuestras fuerzas, y no por imposición ni coacción, sino como el resultado de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu, el espíritu mismo de Mashiach, que será colocado en cada uno de nosotros, como está escrito, y pondrá dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis caminos, y guardéis mis preceptos, y los pondréis por obra. Pero para eso tienes que estudiar Torah, para eso los tienes que conocer a Él. No puedes renunciar, ¿verdad?, a orar cada mañana, a presentarte delante de Hashem en cada mañana. Él te espera con anhelo cada mañana para que le demuestre que lo amas, que tú quieres hacer la voluntad de Él. Entonces, cuando estas dos redenciones se cumplan, se cumplirá lo que nos ha sido prometido. Cada uno debajo de su vida y debajo de su higuera podrá vivir en shalom y sin temor. Dedicado al estudio de la Torá, a la santidad de las naciones y a la santidad del mundo que vendrá bajo el dominio del Eterno mediante a nuestro justo Mesías, quien de cierto ahora está en el cielo, retenido hasta que los tiempos de la reparación de todas las cosas se tienen que dar. Así que el Eterno está esperando que tú y yo nos volvamos a Él, hagamos Teshuvah. Porque como dice en Juan 4, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Hashem, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Hashem para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando tú crees entonces esta verdadera palabra, cuando tú entonces empiezas a parafrasear el primer mandamiento, tú tienes que saber que cuando te conviertes al Dios de Abraham y de Isaac y Jacob para conocerlo, ¿no?, tú tienes que decir, tú eres mi Dios, ¿no?, para que Él te diga, yo soy tu Dios soberano, soy tu máxima autoridad, y recuerda que yo te libraré de la esclavitud y que ya ahora no estás bajo la autoridad de Faraón, ahora estás solamente bajo mi potestad. Señores, creer en Hashem, volverse a Hashem, es el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de la sabiduría de saber que hay un ser supremo. Todos los seres de los cielos, de la tierra y lo que hay entre ellos solo llega a la existencia a partir de la verdad de su ser, de entender que Hashem es el único Dios verdadero. La única manera de relacionarnos con Hashem es, en primer lugar, por la obediencia a sus mandamientos. Siguiendo con esto, debemos entonces demostrar que nuestra creencia y nuestro amor a Hashem, obedeciendo las leyes que nos tocan,
En este caso, a nosotros, los justos de las naciones, nos toca sus 7 leyes universales más cada una de las derivaciones. Entonces, déjeme entenderle, que usted entienda que la palabra mandamiento, que es una traducción de la palabra misbah, significa también conexión. Por lo tanto, cuando tú haces los mandamientos, te conectas al único Dios verdadero, lo conoces. Al observar los mandamientos que te toca, tú cumples con cabalidad el propósito para lo que fuiste creado y recibes un lugar en el mundo por venir. Señores, para finalizar, estamos en tiempos que probablemente la redención final esté cerca. Aprópiate de Hashem. Conoce a Hashem por medio de los mandamientos. Obedece los mandamientos. Aunque no lo entiendas, haz los mandamientos. Porque de esa manera, entonces, podrás obtener libertad. Podrás obtener libertad, libre elección. Y esa libre elección, ¿no?, te traerá a tener un debekut, es decir, te volverás un ejad con Hashem. Y entonces, al volverte un ejad con Hashem, todas las cosas en tu vida van a cambiar. Y no solo, como dice aquí, tendrás un lugar en el mundo por venir. Tenemos 3 meses para cambiar todas estas cosas, porque llegarán los días de redención de Pesaj, en donde debemos cambiar todas estas cosas. Analiza, profundiza, ten conciencia de lo que hemos hablado en este día, para que entonces puedas obtener los beneficios que tanto Hashem quiere para ti, y el deseo de tu corazón se podrá cumplir. Shabbat Shalom a todos.